Hola, hola. Bueno, muchas gracias y buen día, y agradezco la invitación. El tema de la presentación es el que está aquí expuesto en la pantalla grande, que es, además creo yo, un complemento bastante interesante respecto de la anterior presentación que hemos tenido, porque la anterior presentación ha, de alguna manera, resumido, al menos en una de las características de la ingeniería o en una de las ramas de la ingeniería, varios de los cambios que se han dado en los últimos años, y ha puesto de manifiesto, bueno, ese hecho que es un hecho bastante contundente, ¿no? Que las cosas cambian, y las cosas cambian no solamente en la Argentina, donde además cambian mucho y muy rápido, sino globalmente. Así que de lo que vamos a hablar ahora es de un poco de los jóvenes, que son tal vez los cambios por venir, es decir, cuáles van a ser los desafíos de aquí en adelante, cuáles son las oportunidades de aquí en adelante, y habrá seguramente alguna posibilidad de acá a muchos años de que se pueda recapitular y mirar para atrás hacia el 2009 o hacia el 2010, cuando va a ser este congreso, y ver si algunos de los cambios que se avisoraban desde aquí en este momento se dieron o no se dieron. Yo traje una presentación con la cual me voy a asistir, que es esta que está acá, pero la intención es compartir con ustedes algunas ideas. Esta es más o menos la introducción y resume algunos de los puntos principales que están aquí incluidos para tocar durante la presentación, ¿no? Esto surge de lo siguiente: cuando se piensa en el Congreso de Ingeniería, el Congreso Mundial de Ingeniería 2010, digamos, en Buenos Aires, se hizo una serie de revisiones respecto de cómo han sido los anteriores congresos mundiales de ingeniería. Y en todos ellos, evidentemente, aparece la participación de los jóvenes, y en muchos con gran relevancia. Esto significa que, por ejemplo, en el último caso, en el cual algunos de nosotros pudimos participar, que fue el Congreso Mundial en Brasilia, tal vez más de la mitad de los participantes, en términos numéricos, eran jóvenes. Esto significa eran estudiantes de ingeniería de los últimos años o jóvenes graduados vinculados con la ingeniería. De manera que nuestro congreso, que es un congreso que está hecho desde la Argentina, también toma esa idea e incluye un capítulo que más recientemente se le ha dado el formato de foro, que es el Foro de los Jóvenes. Y dentro de ese Foro de los Jóvenes, lo que hemos hecho es reflexionar con un grupo de jóvenes, que además es un grupo en formación. Yo después, al final de esta presentación, listo algunos nombres de esos jóvenes, reflexionar un poco respecto de qué temas nos parecían interesantes para incluir en el Congreso Mundial de Ingeniería. Dentro de la conformación de ese grupo, además hemos hecho un esfuerzo, y el grupo está abierto y en formación, de que se incluyan una variedad, o la mayor variedad posible, de disciplinas de la ingeniería, y también la mayor diversidad posible en términos de instituciones y de representaciones de regiones del país en la conformación del grupo. Entonces lo que van a ver acá es una mezcla, diría yo, entre una serie de ideas que surgen de estudiar y de ver y de viajar, y una cantidad de reflexiones que además fueron discutidas en el seno y en el ámbito de ese grupo de jóvenes que está trabajando actualmente. La verdad que la pregunta es la siguiente: ¿cuáles son las diferencias, digamos, de las nuevas generaciones? ¿O en qué difieren los jóvenes? ¿O qué es lo que está cambiando? Y es una pregunta amplia que, por supuesto, no tiene una única respuesta, digamos. No es una respuesta clásica que podríamos tener desde la ingeniería, ¿no? Cuando uno dice, bueno, hay determinadas ecuaciones que tienen soluciones analíticas y esas soluciones se pueden verificar y experimentar. Esta es una pregunta que está más vinculada con los cambios generales y culturales que se están dando en el mundo y, por supuesto, también en nuestra sociedad. Entonces, la pregunta es la siguiente: dentro de esos cambios, ¿cuál es el rol que tiene la ingeniería y cuál es el rol que puede llegar a tener la ingeniería de aquí en adelante? Bueno, luego vamos a listar, y lo que está aquí puesto como contenido de la presentación, varias de las características en las cuales hemos acordado hasta ahora que vamos a desarrollar el foro. Pero primero me interesa ir a estas ideas generales.
Yo avancé un poco respecto de ver qué es lo que, sobre qué cuestiones hay escrito en lo que está pasando. Y lo cierto es que si uno ve las tasas de cambio en el último siglo ha sido un periodo absolutamente anormal, sobre todo la última mitad del siglo XX, respecto de la tasa de cambio, ¿no? El indicador más clave, más evidente de eso es la demografía, es decir, la población en el planeta ha crecido exponencialmente durante los últimos 100 años, situación que era absolutamente imposible en toda la historia de nuestro planeta, ¿no? Ahora, cuando uno estudia un poco a qué se debe eso, lo que uno ve claramente es que la población en un inicio era una población, digamos, mínima, que estaba asociada a lo que los biólogos y los ecólogos, en términos generales, describen como capacidad de carga del sistema. Es decir, existe una relación entre las posibilidades de subsistencia que ofrece un sistema y la población que lo habita. ¿Está bien? Ahora, esas posibilidades de subsistencia están claramente vinculadas con el nivel de desarrollo que tiene el sistema. Y ese nivel de desarrollo no es otra cosa más que el conocimiento aplicado y en algún sentido la tecnología. Entonces, cuando uno estudia y ve los análisis que hay respecto de la historia del mundo y la evolución de la sociedad, lo que ve es que la población fue mínima y estable durante muchísimos siglos, asociada a un modo de vida y una capacidad de carga y a un nivel de desarrollo tecnológico, que en el caso inicial fueron las sociedades nómades, ¿correcto? Lo que hacían era perseguir y buscar la comida. Ahora, se da un cambio tecnológico que tiene que ver con la revolución de la agricultura, las poblaciones pasan a ser sedentarias y se da un escalón automáticamente en un breve lapso de tiempo en términos de la cantidad de gente que resiste el sistema, es decir, cambia la capacidad de carga, por lo tanto vive más gente en el planeta. Eso vuelve a ser estable durante muchísimos años. La revolución agrícola, como ustedes saben, se dio bastante previo a nuestra era, digamos, unos 4 o 5 mil años anterior al nacimiento, digamos, o al año cero que nosotros tomamos como referencia, y luego la población fue muy estable en términos de registros hasta básicamente la salida de la Edad Media y la Revolución Industrial. Y de la primera Revolución Industrial, luego la segunda Revolución Industrial y la Revolución del Conocimiento de los últimos 30 o 40 años, han ido modificando la capacidad de carga del planeta y por lo tanto la población siguió a esa evolución, ¿no? Es interesante ver que la demografía arranca con una publicación que es la de Malthus, ¿no? Que era que se llamaba un economista político hacia el año 1770 más o menos. Ahora, cuando él escribe la teoría malthusiana, que es muy sencilla y tiene mucho que ver con la ingeniería, ¿no? La teoría malthusiana lo que dice es que la capacidad de carga, él intenta explicar los sufrimientos que había en la sociedad de la época, ¿no? Se la pide la realeza que haga este análisis, porque eran muchas guerras y mucho sufrimiento. Y la verdad que la teoría de él se resume en dos ideas: los recursos crecen linealmente y la población tiende a crecer exponencialmente. Entonces todo el tiempo hay un gap o una diferencia o una brecha entre la tasa de reproducción de la gente y la cantidad de recursos disponibles. Y por lo tanto esa brecha se paga con sufrimiento. Es decir, hay gente que perece. Ahora, cuando él escribe eso, que es finales del siglo XVIII, justamente cuando él está escribiendo eso deja de ser cierto en algún sentido, ¿no? Porque justamente ahí empieza la revolución industrial y las tasas de crecimiento de la población dejan de ser lineales, como él venía explicando, y pasan a ser exponenciales. Y eso se acelera muy notablemente en los últimos 30 años. Es decir, lo que estamos viendo ahora es que en un breve lapso de tiempo la población ha sumado, por ejemplo, para que se den una idea, el planeta sumó 4.000 millones de habitantes, 4.000 millones de habitantes solamente en el último medio siglo. ¿Está bien? Estamos hoy, digamos, en un orden de 7.000 millones de habitantes, ¿no? Bueno, eso evidentemente tiene una vinculación total y directa con la tecnología. Por lo tanto, la ingeniería, que es de alguna manera el desarrollo y digamos, la utilización de manera productiva y útil para el crecimiento y para también la equidad o el bienestar de la tecnología, es actor principal de ese cambio. Entonces, yo creo que no podemos sorprendernos si pensamos que la ingeniería actualmente, en sus versiones, digamos, empresariales y en términos de ideas,
tiene un rol absolutamente primordial a nivel global. Esto es tan primordial que muchos de los empresarios tecnólogos son no solo las personas más ricas del planeta, como es el caso de Bill Gates, sino también son celebridades muchos de ellos. Sobre todo en los países que dominan la tecnología y en los países que juegan el juego de la tecnología o de la ingeniería. Ahora, cuando uno ve las generaciones, fíjense que lo que ha pasado y lo que los sociólogos escriben como generaciones, esto arranca a finales del siglo XIX y va nombrando generaciones, y una de las cosas que va pasando es que la tasa de cambio, por eso me pareció muy interesante la primer filmina que mostró el ingeniero Pardo, porque la tasa de cambio no solo era muy significativa cuando él cita, digamos, el comienzo del cambio de la carrera de ingeniería industrial en la UBA, hace 60 años, como le explicaba, sino que se ha ido acelerando. Tanto se ha ido acelerando que las generaciones, los sociólogos ya no las determinan más en términos numéricos como habían sido determinadas en un principio, que era la generación era la distancia que había entre padres e hijos, digamos, más o menos 25 años. Sino que las últimas generaciones, como ven ustedes acá, están distanciadas en mucho menos que 25 años, cada vez en menos. Esto significa, fíjense la definición de generación, ¿no? Grupo de personas que por su edad han sido influenciadas por un conjunto determinado de eventos y tendencias. Esto quiere decir que hay una gran diferencia, por ejemplo, en la última generación que se pone ahí, que es la generación Z, que son los que se consideran nacidos en la era de la Internet, directamente desde el día cero, y la generación anterior, la cual no tienen una distancia, digamos, de tiempos de 25 años, pero ya no son nacidos. Por ejemplo, yo ya no soy nacido. Tengo, ustedes, digamos, hago mucho uso de eso. Por ejemplo, este es un teléfono iPhone y yo lo uso todo el tiempo y estoy todo el tiempo vinculado y de acá se ve Internet y todo. Pero no es lo mismo que alguien que nació en la última generación. ¿Está claro? Y esto es tecnología y esto es ingeniería, por supuesto puesta al servicio de la sociedad del momento. Entonces, yo creo que la cantidad de preguntas que se abren cuando uno piensa en el futuro son fascinantes, Y ciertamente lo que ponen de manifiesto es que lo que vemos es que hay cada vez más oportunidades. Por supuesto, las oportunidades están asociadas al cambio, ¿no? Esto es como cuando uno estudia ingeniería financiera, las opciones, el valor de las opciones financieras crece cuanto más volatilidad hay, ¿no? Nosotros vivimos en un mundo cada vez más volátil. Ahora, esa es la parte positiva, es decir, la parte positiva es, existe un vínculo muy directo entre la tecnología y la ingeniería y los cambios sociales que se han dado. Hay una lectura también negativa, y es que esos cambios han sido tan significativos que el planteo actualmente es que el sistema global llegó o está llegando a su capacidad de carga global. Esto quiere decir que, y esta es la dimensión ambiental, y es la dimensión del desarrollo sostenible, el planeta está llegando a un punto en el cual, salvo que haya cambios tecnológicos muy radicales, no va a ser posible sostener mucha más gente. ¿Está bien? Entonces eso también es una lectura de la globalización bastante interesante, porque eso lo que quiere decir es que si miramos al futuro, considerando que va a haber la misma tasa de cambio que hubo en los últimos 30 o 40 años, tal vez nos estemos equivocando. Los modelos demográficos muestran que la población se va a estabilizar en el orden de los 8.500 millones de habitantes. Entonces, de acá a 15 años, si nos reuniéramos, tal vez no podríamos decir que la tasa de población del mundo está creciendo tan rápidamente. Sí puede crecer el bienestar en el mundo de una población mucho más estable. Ahora, hay dos lecturas al cambio. La ingeniería y la tecnología han sido motores absolutos y directos de los cambios sociales del último siglo y medio, y también han generado acceder o llegar a la capacidad de carga y por lo tanto tener que enfrentar una cantidad de desafíos en términos ambientales, por ejemplo, en términos sociales también. Y hay una tercera reflexión que también es interesante si uno piensa en los ingenieros, y es hasta qué punto uno tiene que hacer una diferencia muy grande respecto de la ingeniería de los ingenieros. La ingeniería fue actora clave de los cambios. Está, digamos, por ser evaluado si los ingenieros lideraron esos cambios o no, que no es lo mismo, Fíjense, aquí puse algunas evidencias, ¿no?, de algunos estudios que hay que son creíbles. Este es un estudio de un profesor de la Universidad de Berkeley en California, que se llama Chad Jones. En este momento hay digamos, muchos de los economistas que están estudiando
actualmente para ganarse el premio Nobel de acá a unos años, lo que están intentando explicar es por qué crecen los países que crecen, porque hasta los años 60 o 70 la teoría de crecimiento era más o menos clara. Cuando un hombre que además era ingeniero originalmente, como fue Robert Solow, gana el premio de economía por definir o analizar la teoría de crecimiento económico, él hace una correlación que no es más, para nosotros ingenieros es una cosa muy sencilla, pues es una correlación lineal de tres recursos, que son capital, digamos capital bruto fijo, ¿no? Población, que es el capital humano en cantidad, estoy hablando, y nivel tecnológico, y con eso logra explicar cómo crecieron los países hasta el año 60. Resulta ser que del año 60 para acá hay muchos países que no tienen esas variables, no tienen un subimiento tan grande. ¿Qué quiero decir? Que la población se mantiene más o menos estable y el nivel de inversión bruta fija también. Es decir, ya tienen las autopistas que tienen que tener, ya tienen los puertos más o menos que tienen que tener, y sin embargo crecen fuertemente. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa que la teoría Solow, que fijaba como estable el nivel tecnológico, hay que empezar a mover el nivel tecnológico, y aparece un concepto que para él era un residuo en esa regresión, que se llama el residuo de Solow, que para él era un residuo porque era una justificación muy menor respecto de cómo la regresión explicaba la tasa de crecimiento del PBI de los países. Ese residuo empieza a ser un actor principal, tanto que se lo conoce como PTF, o productividad total de los factores. Entonces, si uno no se mete adentro de ver cuál es el nivel tecnológico que tiene esa sociedad, es decir, no sé si está claro lo que estoy diciendo, los países que crecen ahora crecen sobre la base de la misma cantidad de recursos naturales, o del acceso a los mismos recursos naturales, y de una población que es más vale estable. Eso pasa en casi todos los países avanzados, y sin embargo siguen creciendo. Solow ya no lo podría explicar. Bueno, ¿qué lo explica el cambio tecnológico? Fíjense que si acá ustedes ven que hay una correlación más o menos clara, hay una diagonal más o menos clara entre la disponibilidad de infraestructura social, que no es otra cosa más que, de alguna manera, la cantidad de ingenieros que tiene la sociedad. Yo lo podría simplificar en este foro, pero, digamos, la infraestructura social es la capacidad de utilizar el conocimiento aplicado que tiene la sociedad, y uno de los indicadores claramente es la cantidad de ingenieros que tienen los países y la tasa de crecimiento que tienen esos países. Bueno, sobre esto hay muchísimo escrito, y la verdad que mi intención no es hablar un rato demasiado largo, pero uno de los libros que a mí me parece que resume muy interesantemente lo que está pasando es un libro de un autor que se llama Richard Florida, que ha sido bestseller, alguna gente se ríe porque eso ya lo mencioné varias veces, pero que ha sido bestseller en los últimos años en Estados Unidos. Y él tiene un libro que se llama The Rise of the Creative Class, el crecimiento o la aparición de la clase creativa. Él lo que hace es estudiar a la gente en Estados Unidos, que tiene menos de 40 años y que justifica cerca del 25 a 30% de la tasa de crecimiento del país. Y lo que encuentra es que esa clase, a la cual llama la clase creativa, es una clase que se diferencia de las anteriores en algunas cosas que son muy evidentes. Por ejemplo, es una clase que no maximiza ingresos. No sé si está claro lo que digo. No, a esa clase uno no puede tomar a una persona de esas y de manera obvia decirle: yo te ofrezco que vengas a trabajar a tal lugar, te vas a ir a otro lugar, por ejemplo a una ciudad de determinadas características, porque te voy a pagar el 30% más. Sino que él encuentra, y ahí están los indicadores que usa, y no vamos a detenernos ahora, él encuentra que esa clase creativa, en el caso de los Estados Unidos, le da valor a 3 T. Que una T es el talento, que no es otra cosa más que la creatividad. La otra T es la tecnología, que está absolutamente vinculada con la ingeniería. Y la tercera T es la tolerancia. Entonces lo que él ve es que esa clase, lo que él justifica, y hay una cantidad de cuentas con los indicadores que ahí están puestos y de dónde saca los datos, esa clase, digamos, busca maximizar esas 3 T. ¿Qué significa esto? Que si uno quiere atraer gente de la clase creativa, que es la que genera valor agregado, tiene que generar entornos, por ejemplo ciudades, que sean fuertes en estas 3 características. Y fíjense que una de las características es, por ejemplo, la tolerancia, que se mide, por ejemplo, en términos de la diversidad. Es decir, esta clase prefiere ganar menos, yo lo pongo de manera explícita, prefiere tener menos ingreso, pero vivir en un ambiente de mayor tolerancia o mayor diversidad, a tener más ingreso y vivir en un ambiente de menor tolerancia
y menor diversidad. Yo no estoy diciendo que esto esté bien o que esté mal, él lo justifica en una cantidad de datos. Bueno, lo que yo creo, y en algunos casos más o menos lo he comprobado, es que en la Argentina también pasa lo mismo. En la Argentina está en el mundo y la gente joven en la Argentina también pasa lo mismo. Es evidente que estas cosas pasan en los países avanzados, en los cuales muchas de las necesidades básicas están cubiertas, ¿no? También hay una gran responsabilidad, digamos, de la ingeniería allí, porque en nuestro país, por ejemplo, en nuestra región, hay una enorme cantidad de déficits de necesidades básicas, y muchas de ellas son obras de ingeniería que hay que hacer, o servicios públicos. Pero, por ejemplo, yo les voy a dar un indicador. El ITBA, en Buenos Aires, le hace una encuesta a todos sus graduados. Y entonces les pregunta, la encuesta es al momento de graduarse, todos los años, a todos los que se recibieron de ingenieros. Les pregunta de qué van a trabajar, de qué piensan que van a trabajar, qué quieren hacer, etc. ¿Saben qué es lo que se está encontrando? Que el ITBA, que hasta hace unos 10 o 15 años tenía una enorme cantidad de chicos que respondían que su objetivo era entrar como ingenieros primero y luego llegar a ser gerentes de grupos multinacionales, concretamente ese era el renglón más significativo. Ese renglón decrece en los últimos años y, por ejemplo, crece en otros dos renglones. El que crece significativamente es organizar mi propio emprendimiento. O sea, salir y organizar un propio emprendimiento, de base tecnológica, por supuesto. Y el segundo que crece curiosamente es participar de algún emprendimiento social. Esto es, existe un número que no es menor, es decir, es muchísimo más bajo que el anterior, pero no es menor, que dice que lo que va a hacer es dedicarse por un tiempo a participar como ingeniero, estoy diciendo, de ONGs. Y eso pasa, digamos, ese es un indicador, porque ahí hay datos, por eso lo cito, pero es un indicador acá, entre nosotros, que tiene bastante que ver con esto que vemos de Richard Florida en los Estados Unidos. Esto lo voy a pasar. Pero hay muchas de estas correlaciones que son bastante explícitas. Por ejemplo, ustedes acá tienen crecimiento per cápita, tasa de crecimiento del PIB per cápita, respecto de inversión, digamos, en tecnología. En inversión en lo que los países sajones llaman I+D, que es tecnología aplicada. Esto en general no es inversión directamente en ciencia básica, hay un porcentaje de esto que es ciencia básica, pero si ustedes ven cómo invierte, por ejemplo, los Estados Unidos, invierte fuertemente en tecnología aplicada. Bueno, hay una correlación bastante directa, y además la relación ni siquiera es lineal, es exponencial, entre esa tasa de inversión, cuánta las sociedades destinan a desarrollar tecnología y aprovechar tecnología, y cuánto crecen. Fíjense, acá está ese mismo gráfico y algunos países, ¿no? Ahí está la Argentina. La Argentina, una de las cosas que se ve es que es bastante volátil lo que hace. Por lo menos esta serie de datos es bastante volátil, sube y baja. Pero además tiene niveles bastante inferiores, para empezar, niveles inferiores a la media de los países que están en la muestra. Pero además inferiores a varios de los países de los cuales se habla todo el tiempo, que son los países que crecen bajo las condiciones del crecimiento endógeno, que fue el que yo mencionaba hace un rato, es decir, no crecen como solo, sino que crecen teniendo más o menos la misma cantidad de población y utilizando más tecnología. Bueno, acá hay crecimiento también versus tecnología, pero en este caso el indicador, la Argentina está por ahí, pero el indicador es la cantidad de empleos relacionados con tecnología que tienen las sociedades. Las que tienen más empleos relacionados con tecnología, más crecen. Bueno, este es empleos. Lo otro es... el otro también es empleo por país. Este es empleo de personal, en este caso en I+D. ¿No? La Argentina, acá creo que hay un puntero, la Argentina anda por acá, si no me equivoco, ahí está. Bueno, hay una clara correlación entre los puntos y las barras, ¿no? Bien, este es un esquema general de una publicación muy reciente del Banco Mundial, y la idea, digamos, no es valor en detalle, pero sí poner de manifiesto que en un planteo general que hacen ellos de la economía del conocimiento, claramente el factor que crece, y es lo mismo que yo decía de Solow anteriormente, es el capital humano. Es decir, los países crecen no porque tienen mucha más gente, sino porque esa gente cada vez es más calificada y cada vez tiene más acceso a la tecnología, etc. Bueno, hay un rol claro y evidente hoy y en el futuro para la ingeniería y para los ingenieros dentro de ese cambio.
Bueno, con esa introducción me interesa contarles brevemente cuál es el planteo que hemos propuesto y en el cual estamos avanzando para el capítulo del Congreso Mundial de Ingeniería. Y el planteo gira en torno a estos tres ejes que hemos definido. Y ustedes tienen, porque se ha repartido en este Congreso un brochure del Congreso Mundial, en el cual existe una serie de preguntas, que son las preguntas que hemos definido que justifican esos ejes. Fíjense que el primero es el mercado laboral de los ingenieros. Hay una serie de reflexiones allí, pero una de ellas es que hay una percepción de que los ingenieros cuando se gradúan, si bien son muy respetados en términos de que han hecho una carrera complicada, tienen un ingreso por hora de ingeniería más bajo que otras profesiones, que curiosamente, en términos de valoración social, a veces son percibidas con menor respeto, pero tienen mayor ingreso inicial. Entonces, la idea es reflexionar en torno a las posibilidades del mercado laboral actual y a los cambios que podría haber en el mercado laboral para jóvenes ingenieros. Luego hay un eje que tiene mucho que ver con lo que recién yo mencionaba, que es el eje de la innovación y la actividad empresarial, digamos, o de los emprendedores. Y ese es un eje significativo en el sentido de que hay una tendencia claramente socialmente a nivel global y, como yo les decía, también en la Argentina, hacia la innovación, es decir, el factor de crecimiento sobre el cual se están estudiando estos modelos económicos endógenos es la innovación. Y hay un rol claro de los ingenieros en la innovación, y la pregunta, sí, hay varias preguntas, pero la pregunta tiene que ver con cuál es la participación de los jóvenes ingenieros en las actividades de emprendedores y cuáles son, en todo caso, barreras o oportunidades que se ven de aquí para adelante. Y el tercero es uno más amplio, que tiene que ver con cuál imaginan la generación de jóvenes que es el futuro o la visión futura de la ingeniería, qué van a hacer ellos de acá a 30 o 40 años. Por supuesto también, digamos, cada uno en su lugar. Nosotros esperamos que de este capítulo participen internacionales, pero está también la opinión de los argentinos. Bueno, aquí hay varias de esas reflexiones que son parecidas a las que acabo de mencionar: características de las nuevas generaciones de jóvenes, características del mercado laboral, diferencias entre las necesidades del mercado de la sociedad y la formación de los ingenieros. Y yo aquí me interesa hacer dos reflexiones que también tienen que ver con la presentación anterior y que van en el siguiente sentido. De hecho, hace unos días yo veía unos videos que están en Google de unas conferencias que está organizando MIT, que se llaman Grand Challenges for the 21st Century, o sea, grandes desafíos para el siglo XXI. Y esto está online, se puede ver esta serie de conferencias. Y una de las cosas que ellos manifestaban tiene mucho que ver con algunas discusiones que hemos tenido en el grupo de jóvenes que está participando del Congreso Mundial, que es que hacia adelante da la sensación que, así como se dieron los cambios que estuvimos escuchando y aprendiendo hace un rato en los últimos 40 años, que tuvieron que ver con la relevancia del ingeniero dentro de la empresa, la ingeniería y los ingenieros, me parece a mí, y es por lo menos lo que se está discutiendo en otros países, como el que yo recién mencionaba, tienen que proponerse al menos dos dimensiones más. Una dimensión son las políticas públicas, es decir, la ingeniería y los ingenieros deben sumar, y también tal vez en su formación deben sumar la dimensión de las políticas públicas. Esto significa cuál es el rol de la ingeniería, cuál es la responsabilidad de la ingeniería y cuáles son las ideas de la ingeniería para las políticas públicas. Y la segunda es lo que también mencionamos hace un rato, que es el liderazgo. Es decir, cuáles son las capacidades que se forman también en la universidad, que tienen que ver con el liderazgo social, que muchas de ellas también se ven representadas en estas iniciativas de participar de ONG, por ejemplo, o de participar de asociaciones civiles. Respecto de la primera, a mí me interesa enfatizar una diferenciación con algunas otras carreras que creo que es muy sustantiva. Yo tuve alguna oportunidad de estudiar, estudié en dos países, uno en Holanda a mediados de los 90 durante 2 años y luego en California durante más o menos 5, cual es una parte de ese tiempo estudié disciplinas, digamos, de ingeniería, vinculadas con la ingeniería. Y al menos en esas dos experiencias queda claro que hay una diferencia respecto de cómo se plantea la ingeniería
a nivel de grado particularmente, pero también de posgrado en algunos casos, respecto de cómo se plantea en la Argentina. Y esa diferencia tiene que ver con que cuando uno compara, por ejemplo, ingenieros con arquitectos, es bastante común que a los arquitectos les digan, al principio, y voy a citar el caso de un amigo mío que estudió arquitectura en la Universidad de Buenos Aires, al cual cuando estaba en segundo o tercer año le dijeron que ese año tenía que diseñar un estadio como el Madison Square Garden para Buenos Aires. Desde ya que, digamos, es un planteo un poco trasnochado, no se sabría bien ni dónde ponerlo, por ejemplo, ni tampoco quién lo financiaría, etc. La realidad es que los ingenieros terminamos nuestras carreras en general, por lo menos en los casos que yo conozco mejor, y prácticamente nunca se les hace preguntas o se les hace trabajar sobre grandes temas de manera global. Es decir, nuestra formación es inductiva. Nuestra formación arranca con la matemática infinitesimal y va resolviendo de a bloquecitos con la esperanza de que en algún momento se completa la visión general. En otros lugares eso ha sido dado vuelta, es decir, existe eso, por supuesto que hay que saber matemática, pero en la etapa de formación ya existe un enfrentamiento respecto de los problemas generales y cómo resolver los problemas generales. Y ese enfrentamiento a cómo resolver los problemas generales y los grandes problemas muchas veces genera que la participación de la ingeniería de los ingenieros no sea para dar respuestas solamente, es decir, sino que también los ingenieros puedan participar de armar las preguntas, es decir, qué es lo que hay que preguntar, no que alguien venga y diga, bueno, yo quiero hacer un edificio de 1600 metros de altura y usted resuélvame de qué lo hago, sino que la ingeniería participe de si hay que hacer un edificio de 1600 metros de altura, dónde hay que hacerlo, cómo, por ejemplo, hay que generar energía, etc. Problemas que nos rodean todo el tiempo, pero que en el ámbito en general de las aulas no es el abordaje. El abordaje que en general uno ve aquí es más parecido al que se hacía hace unas cuantas décadas en los países sajones, pero que, como decimos, y esto mucha gente se dedica a estas cosas, yo no digo nada nuevo con esto, es distinto. Ahora, eso va a tal vez permitir reflexionar sobre esas dos dimensiones que me parece que complementan la presentación anterior, ¿no? Que no solo el ingeniero relevante dentro de los grupos empresarios, sino el ingeniero relevante en términos de políticas públicas y el ingeniero con capacidad de liderazgo. Bien, aquí están más o menos las ideas que hemos visto, que recién he mencionado, de lo que nosotros estamos pensando para el segundo capítulo y de la visión de la ingeniería. ¿Cuál es la visión de los estudiantes de ingeniería y de los jóvenes ingenieros empresarios sobre el futuro de sus profesiones? ¿Cuáles son los principales desafíos de base tecnológica? Acá hay muchísimo por venir. La evolución del impacto en el bienestar social asociado al desarrollo de las posibilidades futuras y las diferencias y características en distintos escenarios locales, regionales y globales. Bueno, estas son las actividades previstas que se componen por la presentación de trabajos, de los cuales ya se hizo el llamado, el Call for Papers. Además hemos sumado, y ahora lo vamos a ver en cómo está armado, hemos sumado un concurso de innovación, que se los voy a contar ahora cuando veamos el esquema general de cómo está planteado el capítulo. Hubo una mesa redonda con exposiciones de referentes de nuestro país y del exterior. Bueno, así está planteado el capítulo de jóvenes. Como tal vez no se alcanza a leer bien, yo se los resumo. El capítulo de jóvenes se va a hacer en un día, que va a ser el día domingo, que es un día emblemático porque es el domingo 17 de octubre. Y tenemos previsto que durante la mañana se van a presentar en salas paralelas los papers o los documentos que sean elegidos en los tres temas que acabamos de presentar. Es decir, los papers que sean elegidos en el área temática innovación con impacto social, en el área temática mercado laboral de los jóvenes ingenieros y en el área temática visión del futuro de la ingeniería, se van a presentar aquí en salas paralelas. Luego tenemos previsto un almuerzo, cuya intención es hacerlo dentro de las instalaciones del predio de la Rural, y por la tarde hay dos eventos. Un primer evento es el que aquí se llama concurso de innovación, donde básicamente hemos hecho hasta ahora tres gestiones. Hemos acordado que los premios que se están dando actualmente, algunos de ellos se den en este ámbito, concretamente a nivel nacional, el Centro Argentino de Ingenieros, en colaboración con otras asociaciones de ingeniería, tiene un premio que se denomina Preingeniería,
y ese premio de preingeniería, que se viene dando hace varios años, se va a dar en el marco del Congreso Mundial en esta tarde. También se va a dar un segundo premio, que es un premio específico que hemos acordado con el programa Innovar. Existe un programa que algunos de ustedes tal vez conozcan, que se llama Innovar, que tiene, en su última edición ha tenido unos 1.500 propuestas de productos y de ideas innovadoras. Lo organiza el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. Y ese programa Innovar va a incluir en su convocatoria ahora, en un par de meses que hace una convocatoria nacional, un premio que se va a llamar Ingeniería Argentina 2010. Y ese premio se va a dar en el marco de este capítulo, y hay una cierta intención, que tal vez se consolide, de que ese premio se mantenga tal vez bianualmente. Y luego también hemos entrado en contacto con un premio que es global a la innovación, que es un premio que se llama Mondialogo, que es un premio que organiza la empresa Chrysler-Benz junto con UNESCO. La intención es la siguiente: más allá de que se haga o no la entrega del premio, la intención es que de cada uno de estos 3 concursos se elijan al menos 2 de las mejores ideas, y esas 2 ideas se presenten en lapsos de 10 o 15 minutos en la sala plenaria, donde pensamos que por lo menos va a haber 1.500 jóvenes. Entonces la intención es que se reúnan allí, digamos, 5 o 6 presentaciones de ideas lo más innovadoras que existan o que nosotros podamos convocar, de estas 3 fuentes que estamos diciendo, de las cuales una es un premio que específicamente vamos a establecer para este congreso. Luego, en la segunda mitad de la tarde, sobre el final de la tarde, la intención es que haya en esa misma sala plenaria algunas exposiciones en formato de mesa redonda o de expositor principal de alguna personalidad o de personalidades de aquí de la Argentina e internacionales. Y después está previsto, cosa en la cual aún no hemos avanzado demasiado, que haya un show musical sobre el fin de la jornada en la rural. Bueno, algunos de los avances que se hicieron hasta ahora, brevemente. Bueno, por supuesto venimos participando, el capítulo activamente participa de todas las gestiones que hace el Congreso Mundial, entre ellas concretamente, más recientemente, el Call for Papers. También hemos establecido un blog al cual se puede ingresar a través de la página de internet del Congreso Mundial de Ingeniería. Y como parte de estos cambios generacionales también hemos puesto en marcha varios programas de difusión y redes sociales. Por ejemplo, este es el blog, que actualmente si ustedes entran a internet van a encontrar este blog donde la gente puede entrar y opinar respecto del capítulo de los jóvenes. Respecto de la difusión, estamos participando, ya hemos participado de 3 de los congresos que se hacen distintas carreras de la ingeniería en distintos lugares del país. El último fue el fin de semana pasado en Córdoba, donde uno de los participantes del equipo que les digo estuvo presente, fue el Congreso de Estudiantes de Ingeniería Industrial, hubo más de 1.500 estudiantes, y se presentó y promovió el capítulo de jóvenes del Congreso Mundial. Y existe un calendario de unas 10 reuniones de ese tipo de las cuales estamos participando. Después existe un grado de avance, esto es de hace más o menos un mes, en estas redes. Por ejemplo, hay una red específicamente creada en Facebook para el capítulo de jóvenes que debe tener a esta altura tal vez más un número superior a este que está aquí en cantidad de miembros, y en algunas otras redes como LinkedIn. Esta es un breve resumen de algunos de los participantes. Ahora ya hay más participantes, pero la intención acá es que haya distintas carreras y distintas universidades. Las reuniones se están realizando por un problema logístico en Buenos Aires una vez cada 2 semanas, es decir, semana por medio. Y desde ya que están todos invitados a participar de esa manera o de alguna otra manera, por ejemplo a través de Skype o algún medio tecnológico que también se podría implementar. Eso es todo, muchas gracias.